Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webcast sobre tratamiento de datos de empleados para la implementación de los protocolos de seguridad. Esperamos que todos ustedes, sus equipos, se encuentren bien de salud junto a sus familias. Como Dani lo dijo, mi nombre es Melissa Russo y soy gerente del equipo laboral y junto con Tibisay Mejía, quien es consultora senior del equipo legal, estaremos aclarando todas sus dudas sobre este tema. El día de hoy hemos traído a ustedes este tema, pues consideramos que es importante que se vayan tomando las medidas adecuadas al momento de recolectar los datos de nuestros empleados, especialmente en estos momentos en el que muchas empresas están empezando a implementar los protocolos de seguridad. Les pedimos el favor que nos dejen sus dudas en el chat y las estaremos resolviendo una vez pues finalicemos la charla. De igual manera nos pueden escribir a nuestros correos, tanto al mío como al de Tibisay, los cuales también dejaremos en el chat. Dani, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, porfa? Los temas que vamos a ver hoy, vamos a empezar aclarando cuál es la información que se va a recolectar de nuestros trabajadores. Posteriormente miraremos a través de qué medios se puede recolectar esta información y cuál es la finalidad de la recolección de la misma. Asimismo, haremos referencia a con qué terceros vamos a compartir esta información y finalmente vamos a mirar el tema de cómo se deben tratar estos datos y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para autorizarlos. La primera pregunta que tenemos y que vamos a resolver es ¿qué tipo de datos deben ser recolectados? Los hemos clasificado en tres: datos personales, datos del estado de salud del trabajador y datos de terceros relacionados con el trabajador. En los datos generales, pues encontramos aquellos datos que, por ejemplo, nos permitan identificar la edad del trabajador, las medidas de trabajadores que tienen que son mayores de 60 años deben realizar trabajo remoto. También es importante recolectar información sobre el domicilio del trabajador y el medio de transporte habitual que usa con el fin de elaborar nuestro plan de movilidad. Por ejemplo, aquí en Bogotá la alcaldía ha solicitado ese plan para que sea inscrito junto con el protocolo de bioseguridad. También información general de si el trabajador ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o si ha estado en contacto estrecho con algún caso confirmado del COVID. Se entiende por contacto estrecho aquel que ha sido con una persona a menos de 2 metros y más de 15 minutos. En lo que tiene que ver con los datos de salud del trabajador, se ha establecido también que se debe recolectar información sobre preexistencias en su estado de salud. ¿Por qué? Porque se ha establecido que estos trabajadores deben tratar de hacer trabajo remoto. Entre las preexistencias se ha establecido entre algunas de ellas como la enfermedad pulmonar crónica o asma moderada, afecciones cardíacas, personas que tienen un sistema inmunitario deprimido, por lo menos aquellas que se encuentran en tratamiento con cáncer, que han tenido algún trasplante de órgano, que tienen uso prolongado de corticoides. También se encuentran las personas con obesidad grave. En este caso se ha establecido que deben tener un índice de masa corporal de 40 superior, personas con diabetes, enfermedad crónica o enfermedad hepática. También debemos indagar sobre el estado de salud actual del empleado, si tienen algún síntoma de actividad respiratoria, síntomas de gripa, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Por ejemplo, deben hacer un reporte diario sobre el estado de salud y la temperatura del personal, tanto el que está haciendo trabajo remoto como el que está haciendo trabajo presencial. Por ejemplo, para las personas de trabajo presencial se debe tomar la temperatura tanto al ingreso como a la salida del turno. También se debe reportar aquellos casos de sospecha de COVID-19 o aquellos que han sido confirmados como positivos y aquellas trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo. También se va a recolectar información de terceros relacionados con el trabajador. Por ejemplo, si convive con personas que son consideradas de alto riesgo, que son aquellas que son mayores de 60 años o con morbilidades preexistentes. También si convive con personal de la salud que está expuesto a casos sospechosos o confirmados del COVID. También en caso positivo, la resolución 666 ha establecido que se deben registrar todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación en los últimos 10 días. Sobre las personas se debe reportar la fecha, el lugar donde estuvo la persona positiva de COVID, el nombre y el número de personas con las que estuvo, como les decía, a menos de 2 metros y más de 15 minutos o en un espacio cerrado durante un periodo prolongado.
También si tuvo contacto estrecho con personas confirmadas del COVID. La segunda inquietud tiene que ver con sobre qué medios a través de qué medios vamos a recolectar la información. Es importante que tengan en cuenta que toda la información que vamos a recolectar debe ser manejada de manera confidencial, recordando que se debe respetar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de personas y de la información médica. Eh, Cabe recordar que ninguno de estos casos debe ser expuesto a personas que no deben utilizar esta información o que no sean necesarias para el manejo de esta información. Los medios a través de los cuales normalmente se recolecta esta información es a través de encuestas, que pueden ser encuestas físicas o encuestas electrónicas. En este caso, para mayor manejo de la información y para facilitar su recolección, es mejor que se haga a través de encuestas electrónicas, sobre todo para aquellos trabajadores que realizan trabajo remoto. Por ejemplo, se ha establecido que se debe recolectar la temperatura del personal que trabaja en casa y con estas encuestas es mucho más fácil hacerlo. También en lo que tiene que ver con la recolección de información personal y la información sobre terceros relacionados con el trabajador. También se puede recolectar información a través de correo electrónico. En este se puede reportar el estado de salud del trabajador. Se ha establecido que debe haber un canal de información entre la EPS, la ARL y el trabajador. Por eso, en este caso, es recomendable que haya un email único en donde se pueda reportar todo este tipo de información. También también se puede reportar información a través del teléfono, sobre todo en estos casos, los casos que necesitan que se manejen de manera inmediata. Y a través de otros dispositivos, por ejemplo, vamos a recolectar información sobre temperatura a través de termómetros láseres digitales, termómetros infrarrojos y portátiles y cámaras termográficas. También se permite, y la resolución menciona, que se puede compartir información a través de WhatsApp, sobre todo cuando el trabajador se encuentra en cuarentena preventiva. Uno de las cosas que resalta la resolución es que se debe promover el uso de la aplicación Corona App, en donde también se pueden reportar todas las alteraciones de salud, especialmente los síntomas relacionados con actividad respiratoria. En este caso, la aplicación tiene su propia política de tratamiento de datos. Entonces, ¿para qué vamos a recolectar estos datos? Una de las principales recomendaciones que ha hecho el Gobierno Nacional es que aquellas personas que tienen más de 60 años y con preexistencias se debe procurar que hagan trabajo remoto. Entonces, en este caso, la información se va a recolectar para tomar decisiones sobre trabajo remoto, también en lo que tiene que ver con flexibilización de las jornadas y turnos, especialmente para las personas que son consideradas de alto riesgo. También vamos a recolectar información sobre terceros con los que convive el trabajador que también son personas que pueden ser consideradas de alto riesgo para que ellos sigan ciertas recomendaciones. Por lo menos cuando lleguen a la casa, utilizar el tapabocas, aumentar la ventilación, si es posible, asignar un baño de habitación individual para cada una de las personas. También la información se va a utilizar para manejar situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, cuando tengamos algún caso de sospecha, realizar el aislamiento preventivo y reportarlo pues inmediatamente a las entidades que manejan los casos. También tenemos el tema de seguimiento de casos, por ejemplo, en los casos en que tengamos sospecha de COVID o casos confirmados. También la información se va a usar para establecer un plan de movilidad cuya estrategia sea la reducción del uso del transporte público. Por ejemplo, aquí en Bogotá, la alcaldesa está exigiendo esto al momento de inscribir el protocolo de seguridad, con el fin de reducir el uso del transporte público, la exposición de los casos. También, por ejemplo, en los casos de las compañías de construcción, se debe realizar un censo y un plan de movilidad que son incluidos en el protocolo de cada obra. Finalmente, ¿quiénes deben tener acceso a la información? Nos hemos dividido en 4 partes. Uno, el personal de la empresa, que es el encargado de tomar las medidas las medidas sobre el protocolo de bioseguridad. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la flexibilización de los turnos, de los horarios de trabajo, los temas de trabajo remoto.
También en lo que tiene que ver con las empresas de construcción, se debe compartir con el inspector de seguridad y salud de la obra. Tenemos también personal externo que nos apoyan en el tema de la aplicación de estas medidas, lo que tiene que ver con el médico ocupacional y el asesor en seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces no es una persona vinculada a la compañía, sino es un tercero que se contrata. En este caso, por ejemplo, con aquellos empleados que son considerados de alto riesgo, estos deben ser evaluados por el médico ocupacional, quien debe emitir un certificado sobre las restricciones y recomendaciones que se requieran para que el trabajador pueda desempeñar su labor. También se debe, se debe reportar los casos a la EPS y a la ARL, tanto los casos sospechosos como los confirmados del COVID. Y, por ejemplo, en el caso de la ARL, ellos nos van a acompañar para identificar, valorar el riesgo y tener asistencia y asesoría técnica. Finalmente, también se deben reportar cualquier síntoma de sospecha como fiebre, tos, dificultad para respirar, tanto a la EPS como a la Secretaría de Salud. Ellos van a determinar y tomar decisiones respecto a lo que se debe hacer con el trabajador, si se debe trasladar a la casa en caso de que los síntomas no sean graves o si por el contrario debe ser trasladado a un centro médico en una ambulancia. También las secretarías van a estar vigilando que se cumplan los protocolos de seguridad y a ellos también hay que reportar la lista de personas con las cuales el trabajador tuvo algún tipo de contacto en los últimos 14 días. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Tibisay Mejía. Yo soy consultora senior del equipo legal de PwC. Y a continuación voy a tratar el punto número 5 de nuestra presentación, el cual hace referencia a los requisitos que debe cumplir la autorización para el tratamiento de datos de aquella información que va a ser recolectada por parte de los empleados para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Bueno, como primera medida para garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley frente al tratamiento de datos, es importante que tengamos claro cuáles son cuál es esta normatividad que la jurisdicción colombiana prevé para garantizar los derechos, el derecho fundamental al habeas data para los titulares de esta información. Como primera medida, encontramos el artículo 15 de la Constitución Política que establece el derecho al habeas data. Seguidamente encontramos la Ley Estatutaria 1581 del 2012, la cual dicta las disposiciones generales en materia de datos personales y sus decretos reglamentarios. Y seguidamente se encuentra la sentencia C-748 de 2011, expedida por la Corte Constitucional, que establece unos lineamientos de interpretación de las disposiciones establecidas en la Ley Estatutaria 1581. De esta forma, esta autorización para el tratamiento de datos de manera principal debe establecer que estos datos que van a ser suministrados por el empleado deban ser pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos. Esta finalidad es la que acaba de explicar Melissa, que para este caso es para las compañías están recolectando esta información con el fin de prevenir o de tomar medidas para evitar la propagación del COVID-19. Seguidamente, se requiere la autorización por parte del titular de la información a más tardar en el momento de la recolección de datos. En este punto es importante resaltar que de manera principal estamos hablando de datos de naturaleza sensible porque involucran la salud de las personas. Entonces, a este respecto, se ha establecido que en los casos en que estemos frente a situaciones de urgencia médica o sanitaria, esta información no requiere autorización previa para ser recolectada o usada. No obstante, la sentencia C-748 ha establecido o estableció unos lineamientos para poder determinar que
esta falta de autorización no puede entenderse de manera absoluta, sino que solamente aplicará, o sea, solamente no se requerirá únicamente no se requerirá la autorización del titular en unas circunstancias concretas, y es cuando no sea posible obtener la autorización del titular o resulte particularmente problemático gestionarla debido a circunstancias de apremio, riesgo, peligro, y que pueda también involucrar el derecho de terceras personas. Seguidamente, esta autorización podría ser otorgada ya sea de manera escrita, de manera oral o mediante conductas inequívocas que permitan concluir que el titular sí otorgó su autorización, y en ningún caso el silencio del titular podría asimilarse a que él efectivamente dio su autorización para el tratamiento de su información personal. Esta autorización debe contener de manera explícita los derechos que le asisten al titular, es decir, el derecho que él tiene a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al responsable del tratamiento de los mismos. También cuál va a ser el uso que se le va a dar a esta información. Igualmente el derecho que él tiene para revocar la autorización y o solicitar la supresión cuando la persona que esté recolectando esta información no respete los derechos y principios constitucionales y legales que la legislación colombiana ha establecido para tal efecto. Igualmente, en la autorización se deberá explicar al titular de manera explícita y previa cuáles de los datos que son objeto de tratamiento son o tienen la característica de sensibles y con quienes se va a compartir esta autorización. Esto debido a que la autorización la información solamente podrá ser compartida con las personas que el titular haya establecido con las cuales se puede compartir esta información. También se podrá compartir con autoridades administrativas en el uso de sus facultades. E igualmente también la información podrá ser compartida con el propio titular cuando él así lo requiera. Igualmente, esta autorización debe contener la identificación de la persona que está realizando la recolección de los datos, es decir, su identificación, dirección física o electrónica, el teléfono. Esto con el fin que el titular pueda saber ante quién puede dirigirse al momento de hacer uso de sus derechos como titular. Es decir, en caso que él quiera solicitar una copia de esta autorización o solicitar la actualización o rectificación de la misma, saber ante quién debe dirigirse y qué mecanismos debe utilizar para poder hacer valer sus derechos. Igualmente, el responsable del tratamiento debe conservar prueba de la autorización, debido a que el titular en cualquier momento podría solicitar una copia de la misma, o la autoridad competente podría solicitar también prueba de que efectivamente el titular ha autorizado el tratamiento de sus datos. Y al momento de obtener la autorización para el tratamiento de datos, el responsable debe poner en conocimiento del titular su política de tratamiento de información. En caso de que por la extensión de la misma no sea posible que el responsable la llegue al titular de manera física o a través de medios electrónicos, debe colocar a disposición del titular un aviso de privacidad, el cual debe hacer referencia o debe establecer que el responsable de la información cuenta con una política de tratamiento de datos y de qué manera el titular podría acceder a la misma. La divulgación de este aviso de privacidad puede darse a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de medios físicos, formatos electrónicos, a través de manera verbal o utilizando cualquier otra tecnología. Como muy bien lo mencionaba Melissa anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que el tratamiento de estos datos debe preservar la confidencialidad del titular.
que está poniendo o que está suministrando esta información al responsable, y entonces no podría el responsable del tratamiento colocar en redes sociales datos que puedan llegar a la identificación de la persona que ha suministrado sus datos, debido a que en todo momento se debe preservar y se debe garantizar su derecho a la privacidad, y también que la divulgación de esta información podría generar conductas discriminatorias frente al titular de la información. El incumplimiento el incumplimiento de la legislación en materia de datos personales y de del debido tratamiento que hay que darle a los mismos establece unas sanciones en caso de que se lleguen a presentar conductas que puedan generar que la misma no se le ha dado el dato para el cual el titular dio su autorización, que podría ser la imposición de multas en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio al personal o a las instituciones que hayan incumplido su obligación de darle el tratamiento de acuerdo con la ley de información, equivalentes a 2.000 salarios mínimos. También podría haber lugar a suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales hasta por un término de 6 meses, y podría también dar lugar al cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento. De manera adicional, el no cumplimiento de la legislación en materia de datos personales también se encuentra tipificado en el Código Penal, en el artículo 269F, como indebida utilización de información de carácter personal. Este tipo penal establece la sanción de prisión entre 48 y 96 meses, y adicionalmente la imposición de multas entre 100 y 1.000 salarios mínimos para aquellas personas que hayan violado el deber objetivo de cuidar el tratamiento de datos personales de los titulares. A continuación, nos gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta frente a los temas que acabamos de tratar. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Rivas, abogado de Vereda. ¿Qué opinión les merece cuando un empleado no suscribe la autorización para tratamiento de datos, pero sí suscribe, por ejemplo, las encuestas sobre su estado de salud que determina la resolución 6666 del protocolo de bioseguridad? ¿Cómo haría la compañía de cara a cumplir con el requisito de contar con autorización? Porque en nuestro caso hemos considerado que la está dando tácitamente, no mediante uso, sino mediante una conducta inequívoca. Quisiera conocer la posición de la firma respecto a ello. Buenos días, Cristian. Bueno, aquí hay algo que evaluar, y es que este tema todavía está abierto a debate, debido a que todavía no hay un pronunciamiento directo por parte de la superintendencia respecto a estos casos. Cuando un empleado se niega a otorgar su autorización. De acuerdo con lo que comentas, en que el empleado sí suministra la información por ejemplo, de su estado de salud, pero no otorga la autorización per se, podría considerarse como un acto inequívoco que podría dar a entender al empleador que está otorgando su autorización. No obstante, teniendo en cuenta lo que ha establecido o lo que establece en la ley respecto a que no es necesario para el caso o para las situaciones que abarca urgencia sanitaria la obtención de la autorización por parte del titular, pero teniendo en cuenta que esta circunstancia o esta situación que estábamos atravesando por parte del COVID no tiene precedentes, al menos en la historia moderna. Aquí igual lo que se busca también es salvaguardar
la salud de las otras personas que podrían verse afectadas al no otorgamiento de esta información por parte de esta persona. Entonces, en ese caso, vendría siendo un caso más de manejo que le deba dar el empleador, y también para determinar si sería posible o no que esta persona siga prestando su servicio dentro de las instalaciones de la compañía, y decidir en su caso enviarlo a hacer teletrabajo, porque el no otorgamiento de esta información podría afectar a otras personas. Gracias. Vale, nos preguntan igualmente que si podemos repetir cuáles son las personas que pueden tener acceso a la información. Pues en este caso lo hemos clasificado en 4, las personas dentro de la compañía que deben decidir sobre medidas de flexibilización, turnos, horarios de trabajo y temas de trabajo remoto. También con el inspector de seguridad y salud de la obra, tal como lo ha establecido las resoluciones del Ministerio de Salud. Personal externo, médico ocupacional o aquellos que asesoran en los temas de seguridad y salud en el trabajo, la EPS y la ARL y la Secretaría Municipal o Distrital de Salud. Perfecto, pues hasta ahora no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por unirse al webcast de hoy. Cualquier otra inquietud adicional que tengan, tanto Tibisay como yo estamos pendientes de nuestros correos electrónicos.